Hola, hijos e hijas e hijes de Salomón. Pausando un poquito lo que viene siendo Love in Space, tenemos aquí un evento que salió un poquito después de Año Nuevo. Es un evento con mucho lore, a lo que recuerdo, porque pues recuerden que yo lo tengo que estar jugando diariamente, porque solamente si diariamente se van desbloqueando cada parte de lo que viene siendo la historia del evento. Entonces, vamos a empezar con el video de What in Hell is Bad. Va a ser un fin de semana de eventos, porque también ya casi se desbloquean todos los capítulos de Love in Deep Space, para dar una lectura rápida, una lectura a todo lo que viene siendo el evento. Recuerden que con ese juego estoy haciendo el evento con Silas. Y aquí tenemos este evento, quien camina tanto por el cielo como por el infierno. Como pueden ver en la imagen ahí promocional, de protagonista aquí tenemos a Jophiel. Si no recuerdan muy bien, o si han jugado eventos anteriores de What in Hell is Bad, Jophiel es un ángel que está al servicio del cielo. Pero resulta que conoce a Beleth, y también va al cielo medio para principalmente poder fumar. Pero a lo que hemos visto, resulta que Jophiel conoce a Beleth de lo que viene siendo el cielo. Entonces vamos a empezar esta historia con este personaje. Dice: Las estaciones existían incluso en el cielo. Por supuesto, no había los fríos amargos ni calores abrasadores que se encontraban en la tierra o en el infierno, porque aquí sí nos asamos y nos derretimos en el sol o nos morimos de frío. Bajo la sola gracia de Dios, las 4 estaciones más agradables y hermosas se repetían eternamente. Y ahora el cielo daba la bienvenida al Año Nuevo. Y este güey está así como que tiene una cara de fastidio, así como que, güey, ¿por qué estoy aquí? Jophiel dejó escapar un largo suspiro. El suspiro, soltado por costumbre, se disipó rápidamente en el aire. Se pasó la mano por el largo cabello con irritación. Aunque los mechones que tocaban sus dedos eran suaves como la seda, su humor distaba mucho de ser apacible. El Año Nuevo. Para los humanos, un símbolo de esperanza. Para los demonios, una temporada de festividades frenéticas. Pero para los ángeles no era más que una extensión del trabajo. No, es trabajo y teatralidad, el doble de agotador que de costumbre. Para empezar, a Jophiel nunca le habían interesado mucho los rituales y ceremonias del cielo. Bienvenido a mi equipo. Al verse obligado a participar en ritos aún más fastuosos y minuciosamente elaborados, solo porque había llegado el Año Nuevo, solo aumentó su irritación. Maldita sea, ¿por qué estas ceremonias siguen volviéndose más ostentosas cuando Dios ni siquiera está aquí? En momentos como este, no solo los serafines, sino otros ángeles también se pavoneaban sin razón. Colmaban de bendiciones exageradas a colegas a los que normalmente ignoraban o presumían de su propia devoción. Me suena familiar. ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde? Ah. Como si estuvieran en una competencia tácita por ver quién anhelaba más a Dios. Justo entonces, Jophiel escuchó una conversación al pasar entre ángeles. Oh, hermano, las puntas de tus alas brillan de manera inusualmente intensa. ¿Te purificaste con agua bendita? Ah, ¿te diste cuenta? En verdad, anoche, vencido por la añoranza del Padre, pulí mis alas y ofrecí oraciones toda la noche. Insisto, me suena bastante familiar. Inclusive, aunque lo estoy leyendo yo, o sea, inclusive puedes imaginarte el tonito con el que lo están diciendo. Tal vez porque mis lágrimas se mezclaron con el agua bendita, hoy parecen más radiantes de lo habitual. Fiel, verdaderamente fiel, pero no me quedaré atrás. Para esta misa volé hasta el lejano oriente del Edén para arrancar el lirio más puro. Aunque mis manos fueron desgarradas por las espinas, este dolor no es nada comparado con su ausencia, ¿no es así?
Notable, todos ustedes. Yo ayuné durante una semana entera. Con esta mente clara espero únicamente su voz. Oh, hermana, he llorado tanto que tengo los ojos hinchados. Cada vez que veo el trono vacío, me duele el corazón. Por eso trato de recordar cómo se veía cuando estaba aquí. Últimamente paso noches enteras pintando imágenes sagradas en su memoria. Cada ángel que pasaba llevaba una expresión como si fuera el protagonista trágico de algún relato doloroso. Ustedes saben quiénes son. Mientras fingían elogiar la devoción de los demás, sus ojos transmitían claramente una competencia silenciosa. Yo sufro más, he padecido más. Al observar el espectáculo, Jophiel soltó una mueca silenciosa. Ridículo. Los mismos que normalmente ni siquiera se molestan en responder la oración de un humano. Jophiel, que claramente parecía indiferente a todo, se veía fuera de lugar entre ellos. A diferencia de los otros ángeles, cuyo cabello estaba cuidadosamente peinado y mantenido, él tenía el cabello largo ligeramente despeinado, una postura encorvada y los ojos cargados de aburrimiento. Jophiel me representa. Cada vez que es que no es por no es por criticar mucho, pero pues sí, algunas veces cuando me veo en la obligación de ir a misa, créanme que es así como de que solamente aguanta y respira como él. Naturalmente, algunos ángeles tomaron esto como una excusa para meterse con él durante esta temporada. Jophiel encontró todo el asunto increíblemente cansado. Como era de esperar, desde cerca de la entrada al cielo, una voz lo llamó. Jophiel, ¿qué pasa con ese cabello? Así no puedes presentarte para la misa de Año Nuevo. Uno de los ángeles de la conversación que había escuchado antes se plantó frente a él, chasqueando la lengua y señalando el cabello despeinado de Jophiel mientras lo reprendía. Endereza los hombros, encorvado así pareces un ángel caído con las alas rotas. Tu falta de devoción se nota solo con tu postura. Si el padre viera esto, lloraría. Jophiel trajo un profundo suspiro en su interior. Aquí vamos de nuevo. Quería responder, tú no eres mi padre, así que ocúpate de lo tuyo. Pero eso solo iniciaría una pelea innecesaria y atraería la atención de los serafines. Sí, mi devoción es simplemente demasiado pesada para mis hombros, por eso camino así. Temo que empiece a llorar antes que el padre. Gracias por su consejo, hermano. Jophiel respondió con una voz hueca y sin alma y se alejó de él. Desde atrás llegaron murmullos. Mira esa actitud insolente, respondiendo así. Pero los ignoró tapándose los oídos. Los mismos que hace unos momentos elogiaban las cosas del otro hablando hacia sus espaldas. Insisto, ustedes saben quiénes son. Esto es agotador, de verdad. A pesar de la irritación, no le quedaba más remedio que regresar al cielo para reunirse con Gabriel y entregar su informe. Metió la mano en el bolsillo y justo antes de cruzar las puertas del cielo, terminó la última colilla de su cigarrillo, aplastándola contra el suelo. Un placer prohibido en el cielo, pero para él era su único escape. Inhalando el humo profundamente en sus pulmones antes de exhalar, caminó hacia las enormes puertas doradas. ¡Alto! Un ángel guardia, lanza en mano, se interpuso frente a Jophiel. Recorrió de arriba a abajo, arrugando la nariz con evidente desagrado. Declare su afiliación y nombre y... ¿Qué es ese olor? Soy Jophiel, apártate. Jophiel, eres tú. El guardia no bajó la lanza, su tono rezumbaba burla. En cambio, picoteó el abrigo de Jophiel con la punta de la lanza. ¿Fumando para cubrir el olor de los demonios o se te ha pegado al cuerpo el hedor del azufre del infierno? El desprecio y la sospecha brillaban claramente en sus ojos. Los ángeles comunes quizás no supieran que Jophiel era un agente doble, pero siempre sospechaban de que tuviera una agenda turbia y por mantener relaciones sospechosamente amistosas con demonios. Un hereje indigno en el noble cielo, así veían a Jophiel. ¿Sigues relacionándote con ese traidor? ¿Por qué? ¿Planeas convertirte también en un ángel caído siguiendo su ejemplo? Mientras las palabras del ángel guardia se alargaban, Jophiel chasqueó la lengua para sí. Es una pérdida de tiempo siquiera hablar con un ángel de rango tan bajo.
Deliberadamente no dijo nada en respuesta, ignorando por completo al guardia. En su lugar, se acercó a la pila de agua bendita colocada frente a la puerta. ¿Por qué abrió una pila ahí? Sumergió las llamas de los dados, que aún olían débilmente a humo, en el agua clara y ondulante. Con movimientos rápidos y secos, trazó la señal de la cruz en su frente, pecho y ambos hombros. Según yo, nada más es aquí y aquí. Pero bueno. Siento un cabello en mi ojo. No había un ápice de devoción genuina en el acto, solo los movimientos mecánicos de un ritual. Fiat mihi. Murmuró las palabras en voz baja. El guardia se burló. No hay manera de que esta colosal puerta del cielo se abra con oraciones tan tibias. ¿Quieres ver? En ese momento, una vibración profunda y resonante sacudió el aire. Independientemente de la incredulidad del guardia, las enormes puertas doradas comenzaron a abrirse suavemente en respuesta a la única orden de Jophiel. Una luz deslumbrante se derramó por la abertura de las puertas, proyectando un resplandor radiante, casi como un halo detrás de Jophiel. Y el otro así, ¿qué? ¡Sí pudo! La boca del guardia se abrió de par en par. Nadie que careciera de poder divino podría haber abierto esas puertas, por mucho que lo intentara, y sin embargo, ese ángel descarriado lo había hecho con un solo gesto de la mano. Jophiel levantó una comisura de los labios ante el guardia boquiabierto. Cuida mejor estas puertas, les vendría bien un poco de aceite. Le dedicó al guardia una sonrisa tuene burlona y entró. En el instante en que cruzó el umbral, el paso de Jophiel cambió. Los pasos pesados y torpes del mundo mortal fueron reemplazados por la marcha elegante, casi flotante propia de los ángeles. A partir de este punto tenía que comportarse como un ángel, quisiera o no. El paisaje más allá de las puertas era sobreacogedor, distinto al mundo exterior. Majestuosos edificios de mármol se alzaban sobre un mar interminable de nubes, mientras el aire llevaba el sutil aroma de incienso dulce y las suaves notas de himnos. Jophiel se dirigió al salón principal, donde una multitud de ángeles ya avanzaba en la misma dirección. La procesión de ángeles, con blancas alas extendidas, parecía un vasto río en movimiento. Incluso después de la desaparición de Dios, el cielo seguía ocupado con los preparativos de diversas ceremonias y misas dedicadas a la adoración, y con la llegada del Año Nuevo, el trabajo se volvía aún más intenso. El Año Nuevo. Los pensamientos de Jophiel vagaron mientras caminaba. El Año Nuevo, un tiempo que marcaba otro comienzo más. Para los ángeles que habían perdido a Dios, hacía tiempo que se había convertido en el periodo en que la duda persistente apretaba con más fuerza. Quizás de verdad regrese este año. Atrapados por esa vaga esperanza, preparaban la misa con mayor diligencia y vigilaban la devoción de los demás. Jophiel alzó la cabeza y recorrió con la mirada el panorama del cielo, familiar, y sin embargo de algún modo poco acogedor. Aún así, abrumadoramente impresionante, casi irritantemente. Demasiado inmenso para abarcarlo con una sola mirada, el cielo estaba estructurado como una gran isla circular. En su centro se encontraba el verdadero que Dios solía visitar y el ahora vacío trono de Dios. El trono vacante seguía brillando de manera deslumbrante, pero para Jophiel ese resplandor se sentía inexplicablemente frío. Alrededor del trono, otros distintos se extendían en un patrón circular. La dirección por donde sale el sol, lugar donde se reúne la energía más sagrada y el dominio de los serafines, incluido Gabriel. A los ángeles comunes ni siquiera se les permitía entrar, un verdadero santuario. Sur, una región cálida y soleada donde se celebran misas y ceremonias multitudinarias, donde se encuentra la catedral principal, capilla y la gran plaza. Hacia allí se dirigía Jophiel. Norte, una zona un poco más fresca y sombreada, donde se reunían las residencias de innumerables ángeles comunes y varias instalaciones administrativas. Oeste, la dirección donde se ponía el sol, tras la cual se extendía un mar infinito de nubes. Más allá se encontraba la puerta de los límites, un umbral que podía conducir al infierno o a otros mundos más allá. La mirada de Jophiel se detuvo en el cielo occidental. Al pensar en su amigo Beled en un lugar más allá de ese horizonte,
Un vacío punzante se agitó en su pecho. ¿Algún día me atraparán y me decapitarán? Un agente doble, moviéndose entre Gabriel y Beled, una vida caminando por la cuerda floja entre el cielo y el infierno. Era una apuesta peligrosa, con el riesgo constante de que su cuello estuviera en juego en cualquier momento. Aún así, Jophiel no redujo el paso. Aún así, vale la pena. Por ellos. Al girar la mirada, la Catedral del Sul apareció a la vista. Si cometía un pecado grave y acababa en prisión, interferiría con la importante tarea que estaba llevando a cabo. Faltar a la misa de Año Nuevo se consideraba un crimen grave según la ley del cielo, así que, aunque la odiara, no tenía más remedio que participar. Se las arreglan perfectamente sin Dios, tanto alboroto por nada. Rumiaba ese pensamiento internamente, aunque nunca lo expresó en voz alta. Sabía demasiado bien que arriesgaría su vida. Pero, ¿significaba eso que odiaba a Dios? En absoluto. A Jophiel sí le agradaba a Dios. Después de todo, Él es mi Padre, mi Creador y el único gobernante de este mundo. Pero, sinceramente, ¿no es un poco irresponsable a estas alturas? Un padre que había abandonado a sus hijos sin decir una palabra, desapareciendo sin promesa de regreso. Para sobrellevar esa ausencia, los ángeles se vigilaban unos a otros, esforzándose por calmar su inquietud con exhibiciones exageradas de devoción. Jophiel no pudo evitar pensar en la época en que su amigo Beled había comenzado su descenso al infierno como un ángel caído. Jophiel chasqueó la lengua suavemente. Con el rostro inexpresivo se deslizó entre la multitud, plegando sus alas que aún llevaban un leve olor a humo, y se preparó para interpretar el papel del ángel más devoto. Con un suspiro de fastidio ante la tarea que tenía por delante, Jophiel permitió que en sus pensamientos divagaran por un momento, de vuelta a la época anterior a la caída de Beled. Como podemos ver en este evento, que es lo que se me hace interesante, es que aquí te plantean que Jophiel, a pesar de que pues sí es de que él pues sí es amigo de Beled y todo lo que quieras, pero él sigue siendo un ángel y que él pues sí, sigue adorando a su padre y todo, pero es, creo que la primera vez que sí se escucha como que un ángel cuestionarse el mismo cuestionamiento que se hacen a veces nosotros los humanos, el de ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios, si amaba a todos los hijos de su creación, por qué nos abandonó? Entonces es lo que se me hace interesante de este, por lo menos de este personaje y de este evento, pero pues, continuemos. Incluso antes de su caída, el cielo seguía siendo el cielo, como siempre. El cielo siempre había sido perfecto, las nubes eran lo suficientemente suaves, la luz cálida y todos los ángeles hermosos. Pero para Jophiel esa belleza no era más que una uniformidad aburrida, como muñecos producidos en serie en una fábrica. Todos excepto uno, Beled. Siempre aparecía de manera inesperada, llamándolo con su tono familiar y amistoso. ¡Ey, Jophiel! Él era el único que podía aparecer desde cualquier rincón del cielo. Tal vez por eso incluso ahora, Jophiel a veces sentía como si Beled fuera a aparecer de repente al doblar una esquina mientras caminaba por el cielo. Sigue siendo tan extraño como siempre. Puede ser difícil imaginarlo ahora, pero Beled había sido bastante popular y conocido como ángel. A diferencia de los otros ángeles que eran esbeltos y de rostros delicados y bonitos, Beled tenía hombros anchos y un físico musculoso. Incluso corrían rumores de que las plumas de sus alas eran más fuertes que las de otros ángeles. Tan popular era Beled, güey. Tenía su fan club. Y era tan devoto que lo llamaban un ángel modelo, un estándar a seguir por los demás. Aún no entiendo por qué siempre me seguía a todas partes. Por alguna razón se acercaba constantemente a Jophiel molestándolo. En aquel entonces, Jophiel era un forastero como lo era ahora, así que la presencia constante de Beled había resultado incómoda. Pero antes de darme cuenta, ya se había convertido en un amigo. Jophiel dejó de escapar una suave risa. Recordó las conversaciones que habían compartido. Jophiel.
Deja de seguirme y vete. Tus seguidores me están mirando mal. Así de como que tu club de fans me está mirando mal nada más porque me diriges la palabra, güey. Me suena familiar también. Así de... Juno, eres tú. No te preocupes por ellos. Probablemente aplaudirían si me cagara justo delante de ellos. Juno, eres tú. Será mejor que no intentes eso delante de mí. Decirlo así hace que realmente quiera intentarlo. Si lo hubiera hecho, lo peor es el caso que si lo hubiera hecho. Y el otro, lárgate. De verdad era un tipo extraño. Hasta yo fui así como que, qué extrañas conversaciones teníamos, pero como me cago de risa. Mientras caminaba entre los ángeles que se dirigían ansiosos al salón principal para la misa de hoy, los pensamientos de Jophiel regresaron a sus recuerdos lejanos con el ángel caído. Belet no solo había seguido a Jophiel con persistencia, como un pretendiente que nunca se rendía, sino que además, de manera sorprendente, había confiado en él en asuntos profundos y personales. Por supuesto, yo nunca pedí eso ni una sola vez. Un día, mucho después de la desaparición de Dios, Bélias le dijo de repente a Jophiel: «No creo que Dios nos haya abandonado». Pensé, bueno, es tan devoto que claro que diría algo así. Pero lo que vino después fue inesperado. Belet continuó: «No hay necesidad de dudar que Dios nos ama. No amas no solo a nosotros, sino también a los demonios, a los humanos e incluso a las raíces de un viejo árbol moribundo. Así que no nos ha abandonado. En cambio nos dio un ejemplo para mostrarnos cómo elegir nuestro propio camino y vivir nuestras propias vidas». En aquel entonces no entendí lo que quería decir. No mucho después, Jophiel finalmente comprendió el significado detrás de sus palabras. Una noche poco después de esa conversación, Belet fue a buscar a Jophiel. Este tipo, irrumpiendo en mitad de la noche, tuvo el descaro de saludarme como siempre con un «Hey, Jophiel». Luego agarró del hombro a Jophiel, que aún estaba aturdido por el sueño, y dijo: «A partir de ahora, voy a vivir como me dé la gana. Si alguna vez te pones demasiado celoso, ven a visitarme». Con eso, Belet dejó el cielo, convirtiéndose en un ángel caído. Ese bastardo loco, sinceramente pensé que iba a morir en aquel entonces. Jophiel temió por su vida, pero cuando se encontraron por casualidad en el infierno, Belet estaba disfrutando descaradamente de la vida como demonio. Desde entonces, Jophiel a menudo bajaba al infierno, cruzándose con Belet una y otra vez. Fue durante esas visitas cuando adquirió el hábito de fumar. «Hey, Jophiel, ¿te pasas todo el día mirando al cielo? ¿Cómo demonios supiste que bajé aquí?» Jophiel, quien había venido al infierno a escondidas solo para fumar un cigarrillo, habló con expresión ligeramente exasperada. «No hay fuego, ¿eh?» Tienes razón. Así como que yo queriendo fumar y no traigo encendedor. Mientras Jophiel hurgaba en sus bolsillos con frustración, Belet soltó una sonrisa baja y sacó su encendedor para prender la punta del cigarrillo de Jophiel. «Siento que por fin puedo respirar». Inhaló profundamente, llevando el humo hasta el fondo de sus pulmones, y exhaló despacio, murmurando con los ojos entrecerrados: «Si hubiera sabido que te engancharías así, no debería haberte enseñado a fumar». «¿Y qué tiene eso de malo? ¿A que los del cielo te clavan miradas asesinas?» Jophiel soltó una leve risa ante eso. «Por mucho que fulminen con la mirada o maldigan, no es nada comparada con los insultos que tú recibes. Traidor al cielo, sucio ángel caído, basura negra desterrada del mundo de Dios», y así sucesivamente. Desde que eligió la vida de demonio, Belet había sido blanco de insultos interminables. Cuanto más popular había sido, más dura era la sensación de traición. ¿Y qué? Ni siquiera me llegan a los oídos, así como el Belet me encanta porque es así como de que pues que hablen lo que quieran, yo estoy viviendo mi vida y me vale. Belet encendió su propio cigarrillo y se rió. Además esperaba que lo primero que me preguntara al vernos fuera ¿qué? ¿Cómo terminé cayendo? No tengo tanta curiosidad. «Hey, Jophiel, estás siendo demasiado indiferente conmigo». Así de Jophiel, así de siempre he sido así, güey. O sea,
No voy a cambiar nada más porque eres un demonio. No puedo rebatirte eso. Belet se rió apoyando la espalda contra la pared. En aquel entonces cometí un pecado realmente grave. Me deslicé al infierno a escondidas. ¿Un pecado grave? Pasé días revolcándome con un demonio de lo más bueno. ¿Qué te digo? Estaba muy bueno. El Belet platicándola así como de que... Y el otro día me encontré un peso. O sea, el casual de Belet, güey. Y yo fui así como que... ¿Y a mí qué me importa? Sí, menos mal que no pregunté. Espera, ni siquiera pregunté, ¿por qué está desvariando solo? Mientras Jophiel fruncía el sueño con molestia, Belet volvió a reírse. Siempre había sido generoso con su risa, pero de algún modo, la forma en que reía en el infierno se sentía distinta a como lo hacía en el cielo. ¿De verdad estás viviendo como te da la gana, Claro que sí. Belet respondió con orgullo y luego dio un ligero golpe en el hombro de Jophiel. ¿Celoso acaso? Así de celoso que se puede hacer lo que quiera. ¿Qué? ¿Estás loco? Te lo dije, si te ponías demasiado celoso, vinieras a visitarme de vez en cuando. Por eso pensé que bajarías más seguido. Ya basta, ¿tienes idea de cuánto caos provocaste en el cielo cuando caíste voluntariamente al infierno? Jophiel habló con una expresión cansada, pero Belet solo volvió a reír imperturbable. De verdad no tiene ningún sentido del peligro. Dejó de rememorar por un momento al mirar la entrada de la catedral, que ya estaba cerca. Sin embargo, aquella pregunta persistente de antes volvió a colarse en su mente. Pero, ¿por qué los serafines no persiguieron a Belet ni lo castigaron? Es como si estuvieran esperando algo, aguardando a que sucediera. Una sombra profunda cruzó el rostro de Jophiel. O sea, ¿me estás diciendo que ese güey bajó y los serafines no fueron por él porque estaban esperando? O sea, lo que se me figura es que estaban esperando que, no sé, apareciera Dios y lo castigara, y pues eso nunca pasó. Porque es lo que se me figura, o sea, que ellos estaban así como de que, va a regresar. Perdón por la interrupción. Pero eso es a lo que yo pienso que se me figura, o sea, que los tres estaban esperando así como de que hay que ir por él, o sea, yo creo que Dios va a venir y lo va a castigar, pero pues resulta que pues no, ahí no implementó ningún castigo y fue así como de que, ¿qué? Pero bueno, le llevó un tiempo avanzando con desgana, pero Jophiel finalmente llegó a la gran catedral, también llamada el santuario principal. Abarrotada como siempre. La catedral, capaz de albergar decenas de millones de ángeles, era abrumadora en escala. Jophiel se sentó en un rincón familiar y apartado. Su mirada cayó de forma natural sobre las paredes del santuario. Rodeando los muros había 10 murales gigantescos, cada uno un testimonio de la historia del cielo y del orgullo de los ángeles. 1. La apertura de los ojos. Dios despierta dentro del caos primordial. 2. Creación. Separó el cielo y la tierra y dio forma al mundo. 3. Construcción del cielo. El primer santuario se alza sobre las nubes. 4. Luz del alba. El primer ángel. El amanecer que brilla primero, dando forma al bello y perfecto Lucifer. 5. Los tronos de las estrellas. Los serafines son creados para asistirlo. 6. Distribución del poder. Los serafines, siguiendo el mandato de Dios, crean a los ángeles inferiores. Y esto es lo que se me hizo interesante porque yo no sabía que... O sea, los demás ángeles yo no sabía que no habían sido creados por Dios mismo. Esto no sé si venga realmente así en la Biblia, pero aquí te explican que los serafines son los que empezaron a hacer a los demás ángeles. No Dios, sino que ellos, los mismos serafines. Los únicos que son creados por Dios va a ser los serafines y Lucifer. 7. Culminación del paraíso. Las nubes se llenan de ángeles, completando un santuario perfecto dedicado a Dios. 8. La sonrisa de Dios. Él contempla la escena y se regocija profundamente. 9. Ausencia. Dios se desvanece en la luz. Los ojos de Jophiel recorrieron las pinturas con una indiferencia seca.
Hasta este punto era la historia que conocía, pero el 10º y último mural, 10, segunda venida. Dios regresa apareciendo de nuevo en una luz aún mayor. Y esta parte también se me hizo interesante por lo del nombre, lo de la segunda venida, lo de Dios regresa, porque como ustedes bien saben y pues todo el mundo lo pregona por la Biblia, también aquí pues todos según eso esperamos la segunda venida de Cristo, que porque dicen que va a venir y va a castigar y se va a llevar a los que realmente son dignos, bla, 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 bla. Entonces es un poco curioso que también en los, pues lo que viene siendo el cielo, tengan también esta segunda, como profecía de segunda venida, pero de Dios, porque en sí, pues sí, Dios los abandonó y ellos siguen anhelando su regreso, siguen anhelando que regrese para que pueda gobernar lo que viene siendo el cielo. Entonces esa similitud con lo que viene siendo la humanidad fue lo que se me hizo interesante, porque así como la humanidad y los católicos, los cristianos, todos esperan esa segunda venida de Cristo, los ángeles también esperan una segunda venida de Dios para que pueda, según ellos, pues venir a castigar a los demonios que son los que culpan de que Dios no esté, pero no es así. Pero esa similitud es lo que se me hizo interesante, de que tanto como ángeles como los seres humanos esperamos ese segundo regreso de lo que viene siendo tanto como Jesucristo y aquí en el juego a Dios Padre. Eso no era historia. El 10º mural representaba una esperanza que aún no se había cumplido, algo que quizá nunca llegaría a hacerse realidad. Y sin embargo, los ángeles allí presentes, especialmente los serafines, creían fanáticamente que algún día se convertiría en verdad. La misa va a comenzar. El imponente sonido del órgano de tubos golpeó los oídos de Jophiel. Decenas de millones de ángeles se pusieron de pie al unísono. El simple roce de sus vestiduras al moverse llenó la vasta catedral con una presencia casi tangible. Jophiel también se levantó con torpeza. El canto que siguió parecía fluir de una sola voz, aunque provenía de millones. A Santo nuestro Padre, en el reino del Padre, cantamos con alegría. No sé por qué, es que de las pocas veces que, bueno, de lo que recuerdo de las misas a las que fui, esa suena como la de Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor, y ya no me acuerdo qué sí. Mientras todos elevaban sus voces al unísono, Jophiel solo movía los labios fingiendo cantar. No es que no me sepa la canción. La garganta le ardía y le cosquilleaba alcanzar las notas altas, consecuencia de fumar en exceso. Cuando el himno terminó, un delicado sonido metálico resonó desde el fondo del santuario. El incenciario de plata se balanceó, liberando etéreas volutas de humo. El incenciario redondo, íntricamente decorado con patrones delicados, desprendía una atmósfera onírica mientras el humo blanco ascendía. Al frente caminaban 3 serafines, avanzando por el pasillo central, un camino prohibido para todos excepto Dios y los propios serafines. Cualquier ángel común que se atreviera a pisarlo enfrentaría de inmediato el castigo de que le arrancaran las alas, una línea de tabú absoluto. Y yo fui así de, bueno, quiero fumar, güey, pero no puedo. Cuando el aroma del incienso encendido rozó su nariz, Jophiel pensó de manera refleja en un cigarrillo. Estuviera o no distraído, Gabriel, Michael y Rafael llegaron frente al altar. El oficiante de hoy era Gabriel. Originalmente ese lugar le había pertenecido a Lucifer. Pero ahora que Lucifer ya no estaba, Gabriel ocupaba ese sitio con una naturalidad que hacía parecer que siempre le había pertenecido. Gabriel recitó las palabras que Dios había dejado antes de partir. Su voz era hermosa, pero para los oídos de Jophiel sonaba extrañamente irritante. Eso se debía a que llevaba consigo una especie de arrogancia, como si alardeara. Yo escuché sus palabras directamente, mientras ustedes solo las oyen de segunda mano. Por supuesto, puede que solo sea mi perspectiva distorsionada. Cuando la recitación terminó, Michael y Rafael retrocedieron a cada lado del altar. Frente a cada uno de ellos se alzaba una enorme campana sagrada.
Gabriel alzó ambas manos por encima de su cabeza. Al instante, el halo que flotaba sobre él estalló con un resplandor cegador. He aquí, corderos de Dios, dentro de este signo glorioso que Él nos concedió, permanecen su toque y su aliento. La voz de Gabriel resonó por toda la catedral. Siéntalo, con reverencia. Michael golpeó la campana. Era la señal. Al unísono, los ángeles alzaron las manos por encima de sus cabezas. Cada uno de ellos aferró con firmeza su propio halo con ambas manos, esforzándose por elevarlo. Gemidos reprimidos estallaron aquí y allá. El halo, el símbolo de un ángel, cuando flotaba solo por el poder sagrado, era ligero como una pluma, pero en el momento en que se intentaba sujetar físicamente, se volvía tan pesado como cargar una montaña entera. Muy pocos ángeles podían levantarlo con la facilidad con que lo hacía Gabriel. Entonces llegó un sonido escalofriante, seguido del olor a carne quemada que se extendió por la catedral. El calor y la luz del halo, una entidad de poder divino excesivamente condensado, estaban abrazando las palmas de los ángeles. Los gritos agonizantes quedaban atrapados en sus gargantas, pero nadie soltaba. Gabriel contempló la escena desde lo alto y clamó: «Contemplen, este es su calor». Este dolor sagrado que quema su carne es el estigma santo que prueba que Él aún vive. No duden. ¿Esto es una locura? Por dos. Jophiel no pudo evitar qué clase de padre proclama amor mientras quema las manos de sus hijos. Esto no era fe. Era tortura disfrazada de devoción. ¿Ven por qué me cae bien Jophiel? Rafael hizo sonar la campana. Solo entonces los ángeles soltaron sus halos. Sus palmas estaban enrojecidas, llenas de ampollas, o en los casos más graves, carbonizadas de negro. Recen. A la orden de Gabriel, los ángeles junto con sus palmas quemadas. Luego, con una sola voz, clamaron: «Fiat mihi». Como si fuera un milagro, la luz brotó de sus manos y las quemaduras desaparecieron como si nunca hubieran existido. Los ángeles miraron fijamente sus palmas, con lágrimas de éxtasis acumulándose en sus ojos. La catedral se llenó de júbilo, enardecida por haber presenciado una vez más un milagro de Dios. Herirlos y luego sanarlos. Vaya espectáculo. Jophiel, que en primer lugar nunca había sujetado su halo en secreto, chasqueó la lengua para sí. El órgano de tubos comenzó a sonar una vez más. A medida que la atmósfera se elevaba hasta el fervor, los ángeles empezaron a formar filas frente al altar para recibir bendiciones. Michael, Rafael y el propio Gabriel imponían las manos sobre ellos en oración. Y Jophiel se levantó sutilmente de su asiento. Ahora es el momento. Con todos distraídos, apiñándose hacia el altar, bajó el cuerpo e intentó escabullirse por la puerta trasera, silencioso como un ratón. La mano de alguien se cerró sobre el hombro de Jophiel. ¿A dónde crees que vas? Una voz que hizo surgir automáticamente el pensamiento: realmente odio esto. Incluso en todo el cielo pertenecía a un ángel que disfrutaba especialmente acosando a Jophiel. El ángel sonrió con malicia y presionó con fuerza el hombro de Jophiel. Se supone que debes quedarte hasta que termine el rito. No estarás intentando huir, ¿verdad? Suéltame, me levanté porque es mi turno. Jophiel respondió sin vergüenza, apartando la mano del ángel, pero ya era demasiado tarde. Mientras forcejeaban, la fila detrás de ellos avanzó de golpe y Jophiel fue arrastrado por la multitud, empujado a la fuerza hacia el frente. Maldita sea, así de maldita sea, ya me quería ir, chinga. Antes de darse cuenta estaba de pie justo frente al altar, y de entre todos quien estaba delante de él no era Michael ni Rafael, sino Gabriel. Gabriel miró hacia abajo a Jophiel con una expresión indescifrable, hermosa pero teñida de una sonrisa cuyo significado era imposible de leer. Maldición. Volvió a maldecir en silencio, luego inclinó la cabeza fingiendo en calma en presencia de Gabriel. Gabriel se levantó lentamente la mano. Sus largos y pálidos dedos se posaron sobre la coronilla de Jophiel. Un poder sagrado y frío y ajeno atravesó su cráneo y se agitó violentamente en su interior. Una bendición otorgada por alguien que no era Dios resultaba más inquietante que reconfortante.
Espero con interés el informe. Lo murmuró en voz baja, disfrazando las palabras como una bendición. Los hombros de Jophiel se tensaron. El informe significaba entregar la información del infierno que había recibido de Beled. Gracias. Respondió como si acabara de recibir las palabras de bendición e intentó apartarse. ¿Pero a dónde pensabas ir? El corazón de Jophiel se desplomó directamente al suelo. Sin levantar la cabeza, pensó: esto es malo. La frase brilló en su mente con letras rojas enormes y en negritas. ¿Se dio cuenta o solo me está poniendo a prueba? Apretó la palma húmeda en un puño. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de delatarlo. Pero Jophiel era un veterano agente doble. Si entro en pánico aquí, todo se acaba. Lentamente alzó la cabeza, luego, adoptando la expresión más sobrecogida y reverentemente imaginable, con los ojos enrojecidos como si estuviera a punto de llorar, miró a Gabriel. Es solo que, al contemplar desde lejos su gloriosa presencia, señor Gabriel, sentí como si el propio Dios estuviera sentado allí. Su voz tembló mientras pronunciaba la mentira más descaradamente aduladora que pudo reunir. Estaba tan abrumado por la alegría que decía inconscientemente acercarme a usted, aunque fuera un instante antes, y sin darme cuenta rompí el orden. Por favor, perdóneme. Los ojos completamente blancos de Gabriel se clavaron en Jophiel, como si pudieran atravesarlo por completo. Bajo esa mirada, Jophiel sintió como si su alma estuviera siendo despojada. Tras un breve silencio, la comisura de los labios de Gabriel se curvió hacia arriba. ¡Qué fe tan admirable! Muy bien, elogio esa devoción. Que la gloria eterna y las bendiciones estén sobre usted, señor Gabriel. Jophiel se obligó a no tambalearse mientras regresaba a su asiento. Sus palmas estaban empapadas en sudor. Vivi se lo creyó. Otra vez. Lo había hecho más veces de las que podía contar y aún así cada vez se sentía como estar al borde de la ejecución. Y esta tensión no se disipaba, solo seguía acumulándose. Después de cada misa era convocado por Gabriel para informar sobre lo que había obtenido en el infierno. Esa era la regla. Ese momento se acerca. Tragó saliva con fuerza y se secó las manos húmedas contra los muslos. Perdón. Muy difícil el trabajo de Jophiel. Mientras Jophiel luchaba con la culpa y la inquietud, Gabriel, tras terminar de imponer las manos en el último de los ángeles, regresó al centro del altar. Al extender los brazos parecía como si el poder divino que había llenado el vasto santuario fuera atraído hacia él de una sola vez. La misa ha terminado. Salgan y difundan el evangelio. Poder ir en paz. Demos gracias al Señor. No, ¿verdad? No estamos en misa. Ante la solemne proclamación de Gabriel, los ángeles inclinaron la cabeza al unísono y respondieron: Te damos gracias, oh Dios. Tras ofrecer gratitud a un Dios que ni siquiera estaba presente, los ángeles comenzaron a salir de la catedral con una marea en retirada. Sus expresiones estaban extrañamente encendidas por la excitación. Algunos tocaban distraídamente las espadas en sus cinturas, otros ajustaban el agarre de sus lanzas. Para ellos, difundir el evangelio no significaba transmitir el amor de Dios. Significaba exterminar a los demonios del infierno. Matar demonios, enemigos de Dios, como creían firmemente, era para ellos el mayor evangelio de todos, la prueba definitiva del amor. Con el corazón palpitando de anticipación, partieron a prepararse para la matanza. Jophiel observó sus espaldas alejándose con ojos sin vida. ¿Difundir el evangelio? Más bien una matanza de demonios. Lo murmuró por lo bajo, como si masticara las palabras y las escupiera. Comparado con ellos, Jophiel nunca podría ser llamado devoto. Pero al menos comprendió una cosa, que Dios amaba a todos los seres vivos. Y precisamente por eso no podía comprender la hipocresía de los ángeles. ¿Cómo podían odiar y despreciar con tanto fervor a otra existencia, los demonios, a la que Dios amaba por igual? ¿Por qué solo yo siento este tipo de duda y repulsión a diferencia de los demás? Porque estás en tu derecho, Jophiel. O sea, yo creo que lo que te dijo Beled en cierto punto es verdad. De que en ciertos momentos
Bueno, al menos así yo lo creo, de que cuando más te sientes abandonado por Dios y tú decides seguir tu camino, yo creo que sí hay como esa fuerza que creo que es Dios, porque yo no creo en Dios como una persona, sino como precisamente eso, solamente una energía o como algo no tangible. Pero yo creo que eso es lo que te guía a hacer las cosas, a vivir la vida como tú quieres y hasta te sientes más pleno al sentir como tú haces lo que quieres y saber que lo que tú estás haciendo está bien. A ver, no tanto siguiendo los mandamientos de Dios, pero al momento de tú sentirte pleno contigo mismo, sientes como si de verdad esa energía, Dios dijera, lo estás haciendo bien porque pues estás tomando no puede que no tomes las decisiones correctas, pero estás aprendiendo y es lo que me agrada de ti. O sea, eso es lo que, el pensamiento que yo tengo. O sea, Jofiel no está tan alejado tampoco de esos pensamientos humanos, a pesar de ser un ángel. Porque eso es lo que también tengo el conflicto con la religión. O sea, ¿por qué si Dios nos ama a todos? Porque es que me choca que me respondan, es que son los designios de Dios, el que te dé cáncer, el que mate un ser querido, el que te pasen cosas malas. O sea, no creo que sea eso. O sea, Dios te ama por cualquier religión que quieras, lo que tú quieras. O sea, no soy creyente de ninguno, pero si de verdad Dios existiera y Dios te amara, no creo que tampoco haría esas cosas. O sea, no crearía diferencias y no crearía estas separaciones y no haría diferencias porque se supone que Dios ama a todos. Yo creo que Jofiel es como un poco más humano de lo que creemos. Incluso esa pregunta se volvió agotadora. ¿Por qué las órdenes que todos los demás obedecían sin dudar le resultaban visceralmente repulsivas solo a él? En ese momento, un recuerdo largamente olvidado emergió en su mente. ¡Ey, Jofiel! Jofiel del pasado así como que otra vez tu chica. Después de la misa, en un pasillo vacío, Beled había aparecido de la nada y mirándolo directamente a la cara le preguntó: «Cuando rezas tus ojos parecen muertos. ¿Por qué? ¿Te estás rebelando contra Dios?» El tono era ligero, casi de broma, pero la pregunta en sí tenía peso. Jofiel frunció el ceño y respondió: ¿No es lo que acabas de decir una blasfemia en sí misma? No cambies de tema. Yo solo no lo entiendo. ¿Entender qué? Dios ama a todas sus creaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué los ángeles van en contra de su voluntad y odian a los demonios? Siempre están desesperados por matarlos. Jofiel lo dijo con un asco genuino. Dios no puede estar equivocado, pero los ángeles que blandean sus espadas sin pensar, solo porque se les ordena, eso me resulta repugnante. ¿Qué expresión tenía Beled cuando dije eso? Los recuerdos relacionados con Beled eran vívidos hasta un punto irritante, y sin embargo, por alguna razón, la expresión del rostro de aquel día en particular se negaba a regresar a su memoria. Bueno, no importa. Abandonando ese pensamiento, Jofiel siguió a los otros ángeles fuera de la catedral. Pero a diferencia de ellos que se dirigían al infierno para exterminar demonios, Jofiel se dirigía a un lugar completamente distinto. Después de avanzar con paso pausado, Jofiel finalmente llegó a la oficina de Gabriel. Ver que la puerta ya estaba abierta le resultó extraño. Parecía que alguien había llegado antes que él. Desde el interior se filtraba una voz, la de Rafael. Pero antes de que Jofiel siquiera pudiera pensar en escuchar escondidas, la conversación dentro terminó, casi como si hubiera sido calculado con su llegada. «Pasa». Sin siquiera mirar hacia la puerta, Gabriel habló, como si hubiera sabido todo el tiempo que Jofiel estaba ahí. «A verga, mis ojos, güey. ¡Ah, qué blanco está la habitación!» Cuando Jofiel entró, Rafael pasó junto a él al salir. «Cierra la puerta». Le dio la orden a Rafael mientras se marchaba, incluso a su propio hermano. Jofiel tuvo una arcada interna, poniendo una cara silenciosa. «No me des órdenes, bastardo». Rafael escupió las palabras antes de cerrar la puerta de un portazo con un atronador, y el sonido fue lo bastante fuerte como para hacerle zumbar los oídos a Jofiel.
Una vez que Rafael se fue, el silencio inundó la habitación. Jophiel inhaló lenta y cuidadosamente. Aquí es donde realmente empieza. Se recompuso, obligando a sus manos temblorosas a quedarse quietas. Lo que se supone que debo hacer no es algo tan trivial como adorar. Lo que estoy a punto de hacer ahora, esta debe ser la verdadera razón por la que Dios me concedió libre albedrío. Con una resolución sombría, habló en voz alta, educado y mesurado. Señor Gabriel. Gabriel, que estaba de pie junto a la ventana, se dio la vuelta lentamente y lo miró desde arriba. A contraluz, Gabriel parecía menos santo y más abrumador, como un enorme depredador que se cierne sobre su presa. Jophiel se acercó y se arrodilló sobre una rodilla. La composición podía parecer sagrada, como un sacerdote y un penitente solos en confesión, pero el aire entre ellos no contenía ni arrepentimiento ni absolución, solo sospecha y engaño. Gabriel frunció el ceño al mirar a Jophiel y luego arrugó la nariz, como si algo desagradable hubiera sido puesto frente a él. ¿Lo dije? Siempre apestas a algo desagradable. Bueno, vivo a base de cigarrillos y café. Supongo que no se puede evitar. La expresión de Gabriel se volvió aún más fría. Miró a Jophiel como si fuera un insecto vulgar. Luego se apresuró a añadir una excusa. Para infiltrarme en el infierno y mezclarme entre los demonios, necesito al menos un hábito que coincida con los suyos. Si estoy demasiado limpio, sospechan, así que en realidad no tengo elección. ¿Lo dije? No pedí una explicación. Ah, sí. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Gabriel se apoyó contra la ventana cruzando los brazos. Informa de lo que has averiguado esta vez. La orden fue dada. Jophiel tragó saliva y comenzó a recitar el escenario que había organizado cuidadosamente en su mente. Esta era información que Belet había arriesgado su vida para sacar de contrabando. O más bien, no lo era. Lo que Jophiel entregó en su lugar fue una colección editada de forma selectiva y exagerada de chismes menores del infierno. Recientemente los movimientos del infierno se han centrado en la hija de Salomón. Se dice que no permanece únicamente en Gehenna, sino que viaja por todo el reino resolviendo diferentes incidentes a su paso. Recuerden que este es Gehenna, este es Tártaros, esto es Hades, Abaddon, Avisos, Niflheim y Paradise Lost. Por supuesto, no solo resuelve problemas, también causa bastantes. Jophiel continuó su informe con un tono deliberadamente exagerado. Gracias a su presencia, los demonios de las 7 naciones, que rara vez se relacionaban entre sí, han comenzado a interactuar con mucho más frecuencia. En apariencia, afirman que es para ayudarla, pero en realidad se parece más a una silenciosa lucha de poder para ver quién consigue reclamarla. El informe en sí era verdadero, sin embargo, faltaban los detalles más cruciales. En realidad, era información que Gabriel ya habría conocido. Aún así, Jophiel fingió que había investigado lo mejor que había podido. Eso concluye mi informe. ¿Eso es todo? Sí. Según lo que hemos confirmado hasta ahora, eso es todo. Los ojos de Gabriel se entrecerraron. ¿Estás sonriendo? ¿Estás seguro? Por un momento, Jophiel bajó la guardia y su corazón empezó a latir con fuerza en su pecho. Gabriel dio un paso más cerca, colocando una mano sobre el hombro de Jophiel mientras preguntaba de nuevo. ¿Estás seguro de que este informe no contiene ni una sola mentira? Solo entonces Jophiel se dio cuenta de que Gabriel no estaba sonriendo por satisfacción con el informe. Se estaba burlando, como si los esfuerzos de Jophiel no fueran más que una broma. Ay, ¿por qué le pasan estas cosas? Así de, yo también estaría así como, chingada madre, como chingado de... Pues, ¿se dio cuenta? Fue demasiado trivial. Luchando desesperadamente por ocultar el sudor frío que le recorría, Jophiel sostuvo la mirada directamente en los ojos de Gabriel. Si hubiera siquiera la más mínima mentira en mi informe, que Dios me derribe con un castigo divino aquí y ahora. No hubo ningún temblor en la voz de Jophiel. Sus ojos estaban claros, llenos de una determinación inquebrantable. Como si Dios siquiera existiera. No hay forma de que llegue ningún castigo divino. Así de, puedo jurar el nombre de Dios en vano porque sé que no está. El pensamiento estaba impregnado de fría burla y sin embargo exteriormente su porte era más solemne que el de cualquier mártir.
Gabriel miró fijamente a Jophiel durante un largo rato, su mirada perforándolo con una intensidad obsesiva, como si intentara atravesar directamente su alma. Y aún así, este era el cielo, la tierra sagrada sobre las nubes. Jurar con tanta audacia en el nombre de Dios en un lugar así. Insisto, no está Dios, así que podemos jurar en el nombre de Dios en vano. Muy bien. Gabriel dio un paso atrás. Por ahora tomaré tus palabras como ciertas. La desconfianza aún persistía en su voz, pero parecía dispuesto a dejar el asunto en reposo, por el momento. La información que Jophiel había traído era simplemente demasiado trivial como para resultar satisfactoria, pero tampoco había pruebas definitivas de que fuera una mentira. Ahora vete. Sí, que la gloria sea sobre usted, señor Gabriel. Inclinándose con cortesía, Jophiel hizo un respetuoso gesto de cabeza y comenzó a retroceder para salir de la oficina. El sonido de la puerta al cerrarse hizo que Jophiel soltara un largo y áspero suspiro contra la pared. Las piernas le temblaban y la espalda ya estaba empapada en sudor frío. Y era así como que, quiero fumar, necesito fumar, quiero un cigarrillo. Ya no puedo con este estrés, güey. Murmuró instintivamente hurgando en su bolsillo. La expresión resuelta que había jurado por el nombre de Dios apenas unos momentos antes había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar, sus ojos llevaban ese frío brillo propio de alguien que oculta un secreto, mezclado con el alivio de haber engañado a Gabriel una vez más. Gracias por dejarte engañar otra vez, señor Gabriel. El informe que había entregado no había sido más que una formalidad. Gabriel solo había confirmado lo que ya sabía por otras fuentes. La información verdaderamente crucial, las estrategias defensivas y los puntos de clave de emboscada que el infierno estaba preparando permanecían sellados tras los labios de Jophiel. Acomodó su ropa y volvió a adaptar una expresión lánguida y apática. Luego, como si nada hubiera ocurrido, caminó por el pasillo. Mientras tanto, en la oficina, Jophiel había supuesto que estaba a solas con Gabriel, pero desde las sombras tenues una figura emergió en silencio. ¿Confías en él? Era Michael con los brazos cruzados y la mirada fija con agudeza en la puerta por la que Jophiel había salido. Gabriel se volvió hacia la ventana, mirando hacia afuera con una sonrisa de quien lo sabe todo. Que confía en él o no, no importa. Chispas de poder divino parpadearon en las llamas de sus dedos. Él y yo simplemente nos estamos usando mutuamente. Con eso Gabriel se despidió de Michael de la habitación. Michael asintió a regañadientes y se marchó. Una vez que Jophiel salió de la oficina de Gabriel, no regresó inmediatamente al infierno. Se movía con cuidado, tratando de no llamar la atención, pero sus pasos lo llevaban claramente más profundo hacia el corazón del cielo. No importa cómo lo mire, esto es una locura. Ni 10 cuellos serían suficientes para lo que estoy a punto de hacer. Rió amargamente para sí, pasándose una mano por el cabello. Acababa de jurar en falso el nombre de Dios, suficiente como para merecer que le cortaran la lengua. Lo que estaba a punto de hacer ahora era aún peor. Iba a extraer los secretos de más alto nivel del cielo. Amistad. ¿Qué valor tiene eso al fin y al cabo? El pensamiento lo golpeó de repente. Arriesgar su propia vida para ayudar a un amigo que había caído y se había convertido en un demonio. ¿No es esto amor a estas alturas? Se frotó la piel erizada que le subía por los brazos ante la sola idea, así como que, no. Pero no podía negarlo. La única razón por la que caminaba por esta peligrosa cuerda floja era por Beled. No, ya no era solo por Beled. Imágenes de Niflheim parpadearon en su mente. La tierra más dura y estéril del infierno, pero allí los demonios la habían recibido chocando copas, llamándolo hermano. Incluso aquellos con cuernos rotos o extremidades desgarradas o los heridos persistían en su memoria. No me gusta la idea de que el cielo caiga, pero tampoco puedo soportar ver al infierno destruido. Se ocultó tras un pilar del pasillo, escudriñando sus alrededores. Algunos podrían preguntar, hay 7 reyes en el infierno y solo quedan 3 serafines en el cielo. ¿Acaso las probabilidades no están ya en tu contra? Pero los pensamientos de Jophiel eran distintos. Esos ángeles se están conteniendo a propósito.
Esta guerra no era justa. Los 72 demonios, la fuerza principal del infierno, eran los más poderosos después de los reyes y formaban la columna vertebral de la guerra contra el cielo. Sin embargo, tenían una debilidad fatal. Todos estaban ligados por contratos a Salomón. Mientras Salomón estaba vivo, extraían poder de él y blandían una fuerza que incluso los ángeles temían. Pero ahora que Salomón había desaparecido junto con Dios, la situación era distinta. Con el contrato aún intacto pero la fuente de poder cortada, ya no podían desatar toda su fuerza. Los ángeles lo saben. Si quisieran podían exterminar por completo a los demonios. Y aún así, los ángeles solo hostigaban a los demonios solo lo justo, para luego fingir una retirada como si hubieran sido derrotados. Como un gato jugando con un ratón. Yofiel despreciaba ese comportamiento engañoso. Esto no es una guerra simple. Esos ángeles están ocultando algún plan sucio que no conocemos. Esa sospecha ominosa que solo empujó a Yofiel aún más a ponerse del lado de los demonios. Si Dios realmente existiera, nunca se permitirían juegos tan cobardes como un enemigo debilitado. Así que esto no es un pecado. Pero, ¿de verdad tengo que llegar tan lejos por él? Una repentina oleada de emociones lo golpeó. Solo ese día ya había sentido cómo el corazón se le hundía 2 veces. Tal vez debería dejarlo todo. Así de... Pero no podemos. Suspirando, Yofiel, perdido en sus pensamientos, llevó instintivamente la mano al bolsillo para sacar un cigarrillo. Pero entonces se detuvo, dándose cuenta de que estaba en medio de un pasillo celestial. Sí, cierto, sigo aquí arriba, espérate. Pasó la lengua por sus labios y hurgó distraídamente en el bolsillo. La textura de la cajetilla de cigarrillos bajo sus dedos le resultó dolorosamente familiar. Ahora que lo pienso, esta cajetilla... Recuerdos de la noche anterior cruzaron fugazmente su mente. Una cajetilla de cigarros que Belet le había enviado a la fuerza cuando no le quedaba ni uno solo. Yofiel jugueteó con la superficie de la cajetilla y chasqueó la lengua. De verdad es un fastidio. Al final tomó la misma decisión de siempre. Por el bien de un amigo de muchos años que seguía tirando de su corazón, no podía marcharse con las manos vacías. Yofiel avanzó de nuevo. Al cabo de un rato llegó cerca de su destino, la sala de conferencias de operaciones. Aquí era donde los ángeles almacenaban los planes operativos de sus expediciones al infierno. Es aquí el próximo objetivo de su ataque. Solo con esta información podría evacuar por adelantado a decenas de miles de demonios. De hecho, Yofiel ya había infiltrado en secreto este tipo de información al infierno muchas veces, salvando a incontables demonios. Al final no todo es más que un juego de engaño mutuo. Los ángeles no desatan toda su fuerza para exterminar a los demonios y los demonios reciben un aviso previo y se preparan. Aún así dudó antes de abrir la puerta. Una inquietud recién surgida lo carcomía. Últimamente, la información ha estado un poco rara. A veces los ataques caían en lugares ligeramente distintos a los que había previsto, o el momento era un poco erróneo, dando lugar a golpes retrasados. Era como si alguien supiera que la información se estaba filtrando y hubiera mezclado deliberadamente los datos falsos. Seguro que no me han descubierto, ¿verdad? Un escalofrío le recorrió la espalda. Pero no puedo detenerme ahora. Tragó saliva y se armó de determinación. Tengo que hacerlo bien. No solo la información obvia, también necesito confirmar las capas ocultas. Examinó a sus alrededores. El pasillo estaba silencioso como una tumba, sin guardias, sin ángeles de paso. Era una oportunidad perfecta. Avanzó en silencio hacia la sala de conferencias de operaciones que se veía a lo lejos. Entonces, en ese momento, ¿a dónde crees que vas? Yofiel se quedó paralizado. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza. Allí, de pie frente a él, estaba el ser que más quería evitar. Gabriel. ¡Ah! ¡Nos descubrieron! ¡Corre! Pero bueno, hasta aquí dejo la primera parte porque ya saben que los eventos de What in Hell Is Bad los divido en 2. Entonces hasta aquí vamos a dejar en este momento de intriga. Pero como pueden ver, este evento está muy interesante por
por cómo Jophiel, siendo un ángel, siendo alguien del cielo y siendo alguien que dice que nunca traicionaría el cielo, tiene estos pensamientos humanos, porque en sí, o sea, todo humano no ha pensado en eso, o sea, todo humano no ha pensado en ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios no responde a mis plegarias? ¿Por qué Dios no, como dicen muchos católicos o muchos que creen, de que pues es que he estado haciendo todo bien, he estado orando, he estado ayunando, y ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios no regresa? O sea, Jophiel ya es como de que, pues es que hacer esas cosas no sirven. Jophiel les digo, o sea, Jophiel me representa porque es así como de que, pues es que a veces como que, o sea, sí, muchas religiones te imponen de que es que tienes que hacerlo para agradarle a Dios. Pero, o sea, está esa pregunta, o sea, si Dios nos ama a todos, ¿por qué manda todas esas cosas? O sea, ¿por qué si ama a todas las cosas y todos los humanos, ¿por qué pone pensamientos de que ellos mismos entre ellos se maten? ¿Por qué manda a los ángeles, según ellos, que es su pensamiento de los ángeles, por qué manda a los ángeles a matar a los demonios y también los demonios son su creación? Entonces sí es así como que perdón, Jophiel tiene muchos pensamientos humanos que sí cualquiera lo ha podido llegar a pensar, o sea, es algo que sí me intriga y me agrada de este personaje porque para mí pues siempre lo he considerado un extra, pero que lo pongan como principal y que él tenga esos cuestionamientos, es así como de que, pues es que Jophiel no está tan alejado de la realidad. Todo el mundo se pregunta eso, todo el mundo se pregunta qué tanto tengo que hacer para agradar a Dios, o que para que venga la segunda venida de Cristo, para que Dios regrese según los ángeles. O sea, a veces tú dices, es que hago tanto, pero pues siento que no me responde, siento que no me hace caso, siento que pues en verdad o él no existe o él no está. Entonces les digo que está muy muy interesante este evento. Entonces sí es sí valía la pena leerse otra vez todo esto. Entonces pues nada, hasta aquí dejamos la primera parte de este evento, con este momento de intriga de que estaba Gabriela y pero ya van a ver en la siguiente parte qué fue lo que pasó. Y pues nada, recuerden suscribirse, denle like y dejar su comentario. Si ustedes también les agrada Jophiel, si ustedes también tienen los mismos pensamientos humanos que Jophiel tiene. Y pues nada, nos vemos en la siguiente parte.